Bueno, muy buenos días. Espero que estéis muy bien. Para mí siempre es un gozo predicar la palabra de Dios con vosotros. Y tengo una serie de preguntas antes de empezar. Bueno, todos sabemos que estamos en la serie de A la mesa con Jesús. Es una serie en la que analizamos pasajes donde Jesús está comiendo con gente. Bueno, y la comida de hoy tiene tela. Es la típica comida de Navidad donde alguien saca el tema de política. Ay, pues yo me encanta lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y aparece otra persona y dice, pues yo lo detesto. Y hay muchísima tensión. Así que la comida o la cena de hoy tiene algo de tela. Pero no sé cuántos de vosotros sentís victoriosos en Jesús, sentís que hay victoria, que vamos de gloria en gloria. Podéis levantar la mano si es así. Eh, Victoria, si hay victoria en Cristo, si sentís victoriosos. Eh, vale. ¿Cuántos de aquí os identificáis? O, perdón, ¿cuántos de aquí cuando leéis acerca de los fariseos os entra enfado? Dice, estos tíos que no entendían a Jesús. ¿Cuántos de aquí os entra enfado cuando leen acerca de los fariseos? Bien. ¿Y cuántos de aquí se identifican con los fariseos? Bien. Muy bien. Eso está bien. Eso está bien. Si has levantado las manos en las dos preguntas, es muy bueno porque te enfadas hacia ti mismo. Si no, déjame decirte, si has levantado solo la mano en la primera pregunta, en la que te sientes victorioso, déjame decirte que creo que hay una tendencia en el mundo a leer la Biblia de manera de Hollywood, de buenos y malos. Y nosotros, que es sorprendente, siempre somos los buenos, nunca somos los fariseos, ¿no? Siempre somos los que vemos y decimos, Jesús sí tienes razón, pero nunca nos miramos a nosotros mismos cuando Jesús emite las palabras y esos ayes que vamos a ver hoy contra los fariseos. Y es profundamente peligroso. Hablaba con un amigo, no sé por qué estábamos hablando, debatiendo algo en la Biblia, y ya no me acuerdo qué era, pero me dijo, ya, pero eso se le dice a los fariseos, no a nosotros. Y yo dije, bueno, es que somos los fariseos en muchísimas ocasiones. La Iglesia creo que ha mostrado mucha actitud farisaica y no necesariamente en términos del legalismo, como vamos a ver. Los fariseos, yo me identifico mucho con ellos, quizá en términos sociales, en términos políticos. Para que entendáis quiénes eran estas personas, habían dos escuelas, Gileel y Shammai. Gileel era la escuela menos severa, mientras que Shammai eran los duros. Eh, Unos decían vive y deja vivir y los otros no se contentaban con estar esclavizados por el yugo gentil. Y hay una nota que dice un teólogo muy pertinente y muy ilustrativa. Dice, nosotros cuando utilizamos la palabra celo para indicar, nosotros utilizamos la palabra, celo para indicar calor de corazón y espíritu, ilusión por una causa. Para el cristiano de nuestros días, el celo es algo que se hace postrado de rodillas o en la evangelización, en las obras de caridad. Sin embargo, para los judíos del primer siglo, el celo era algo que se demostraba con un cuchillo, con la guerra. Creían que si guardaban la ley, adelantarían su vindicación como pueblo. Por eso forzaban a otras personas a guardar la ley y su forma de pensar. Y el pasaje de hoy se encuentra en Lucas, capítulo 11. Me gustaría que me acompañarais. A partir del versículo 37, y para que entendáis un poco cómo se va a estructurar este sermón, más bien para que me entendáis cómo funciona en mi cabeza, porque a veces hay un montón de cosas que van pasando mientras estoy hablando, voy a dividir esta predicación en 4 partes. El problema, el contraste, el resultado y la conclusión, ¿vale? El problema está en todo el pasaje. Hay un problema muy serio y vamos a seguir leyendo. Dice, cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer según el ritual judío.
no era una invitación a puertas cerradas. David hizo muy buena exposición explicando que las invitaciones de maestros normalmente eran vistas por más personas. De hecho, vamos a ver que había otro grupo de personas en la comida, así que tiene tela la comida. O sea, yo creo que era la típica comida que cuando hay discusión todo el mundo está agarrado y no quieren hablar, nadie se atreve a hablar. Pero el Señor, conociendo lo que pensaban, dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero ay de ustedes, fariseos, porque, esa es la primera acusación, del versículo 37 al 31. Jesús no se lava las manos no porque... 41. Jesús no se lava las manos no por higiene, no porque Jesús no sea higiénico. No lo hizo simplemente porque no quiso. Quería enseñar algo a los fariseos. Los fariseos no le acusaron de ser una persona no higiénica, sino que no estaba cumpliendo el rito ceremonial. Ahora, a día de hoy, no tenemos esas mismas costumbres ceremoniales, pero si he visto algo en la iglesia, es la acepción de personas por cómo son externamente. Y eso es lo más duro que una persona recibe. He escuchado historias de personas que han sido acusadas por no llevar zapatos en la iglesia católica, pero incluso protestante. He visto a personas que por su condición social no han podido acceder a la misma higiene que quizá nosotros, a una ducha y tal, y se le ha mirado mal, se le ha hecho acepción de personas. Y déjame decirte que lo que la Biblia y Jesús enseña en este momento es que lo que importa es lo de adentro, y que lo que debemos dar es lo de adentro. Da igual lo limpio, lo guapa o lo guapo o lo bien que huelas para los demás si tu corazón está alejado de Dios, y es lo que le estaba pasando a los fariseos. El versículo 42 dice: pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Muchas veces a día de hoy pensamos como los fariseos. Pensamos y nos centramos mucho en qué estamos dando. Los fariseos no tendrían que estar pensando en los tallos o las hortalizas que daban, porque la menta en aquel momento era una especia bastante cara, bastante importante, y los fariseos pues contaban la menta que daba, ¿no? Y hacían que los demás vieran lo que yo estoy dando, y se forzaban a dar cosas que no podían dar, mientras que la ley en el Antiguo Testamento nos llamaba a dar alegremente. Y Jesús hace un énfasis distinto: dad justicia y amor, que es lo que no estáis dando, y encima habéis descuidado lo otro. El versículo siguiente, el 44, es el que más miedo me produce si Jesús me lo dijera a mí. Dice: ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Es una metáfora en la que, si no entiendes el Antiguo Testamento y la ley judía, no vas a entender la acusación que les estaban haciendo. Dame un segundo. Vamos a beber agua. En el momento en el que un judío tocaba un muerto, algo en descomposición, un sepulcro, quedaba impuro ante la ley. Por eso los judíos en el primer siglo lo que solían hacer es marcar los sepulcros de una manera visible para que tuvieran cuidado de no pisarlos, no tocarlos. Pero aquí lo que está diciendo Jesús es: ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven y las personas os están tocando. Estáis haciendo a las personas impuras. Y aquí es cuando entra el otro grupo. El versículo 45 dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos insultas a nosotros.
Y esto es algo que a veces hacemos nosotros. No queremos tomar parte con los fariseos. Decimos, oye, pero si Jesús dice eso, tiene que ver conmigo. Eso no me gusta. Y yo creo que no deberían haber dicho nada porque ahora Jesús va por ellos. Dice, y él dijo, hay también de ustedes intérpretes de la ley porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con sus dedos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho a alguien, oye, haz esto, te va a costar, y ni siquiera nosotros lo hemos hecho? Luego dice el versículo del 47 al final, lo voy a leer. Dice, ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada a esta generación. Los intérpretes de la ley, los fariseos, al ser intérpretes de la ley, eran muy orgullosos de su conocimiento y ponían los sepulcros, daban mucha honra a los profetas, pero al estar rechazando a Jesús, están rechazando a aquel que les envió. Y por esa razón Jesús les culpa a ellos de ser también culpables de la muerte de los profetas. Porque los profetas rechazaron a los judíos rechazaron a los intérpretes de la ley en el Antiguo Testamento y por ende estaban rechazando a Jesús que les envió. Y es aquí esta como relación que encontramos. Si me rechazáis a mí, estáis rechazando a los profetas, por ende los habéis matado. Y una anotación, Zacarías no es el Zacarías que escribió el libro, hijo de Berequías, es un Zacarías que encontramos en 2 de Crónicas 24, un sacerdote. Luego el versículo 52 dice, ay de ustedes intérpretes de la ley porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Y qué triste resultado de este pasaje, porque dice en el 53, cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Qué triste final de pasaje. Porque si yo termino este pasaje aquí, pues queda un sentimiento bastante amargo. Porque nosotros que conocemos a Jesús, lo único que podríamos decir es, ay de mí. Pero muchos a día de hoy, a pesar de que decimos que conocemos a Jesús, igual que los fariseos, cuando pecamos o alguien nos encuentra pecando o nos acusan en amor, lo único que sabemos hacer es defendernos. Y hay un contraste hermoso que me gustaría que vierais. Y está en Isaías capítulo 6. Quiero contrastar el carácter de los fariseos cuando están ante Jesús y el carácter de Isaías cuando está ante Dios, es decir, Jesús. Dice el versículo 1, en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno
al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y la pregunta aquí es: ¿a quién está viendo Isaías? Isaías no está viendo al Padre, porque al Padre nadie lo ha visto. Y para que me entendáis, la declaración más importante de quién es Dios en el Antiguo Testamento es lo que se llamaba la Shema, el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero en el Nuevo Testamento, con la revelación del Hijo, adquirimos un nuevo sentido. Pablo dice en Corintios: porque tenemos un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Pero la Shema dice que tenemos un Señor que es Dios, y el Señor uno es. Pero el Nuevo Testamento nos revela que tenemos un Señor y es Jesucristo. Y esto es lo bello de leer el Antiguo Testamento a la luz de quién es Jesús, que entendemos que esa actitud de Jesús contra el pecado y contra la ira no es nada más que una ira justa. En el libro de Manso y Humilde, que os lo recomiendo enormemente, Dane C. Artlon comenta acerca del sentimiento de ira de Dios, de Jesús. Unas notas que me gustaría leer, dice: sería contradictorio que un humano moral y moralmente perfecto como Cristo no se enojara. Quizás sentimos que en la medida en que enfatizamos la compasión de Cristo, descuidamos su ira. Y en la medida en que enfatizamos su ira, descuidamos su compasión. Pero lo que debemos ver es que ambos aumentan y disminuyen juntos. Un Cristo sin compasión nunca podría haberse enojado por las injusticias a su alrededor, la severidad y la barbarie humana, incluso la que fluye de la élite religiosa. No, la compasión y la indignación surgen juntas en su alma. Es el padre que más ama a su hija, cuya ira aumenta con mayor intensidad si ésta es maltratada. Así que cuando Isaías ve a Jesús que es santo, 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 no puede decir otra cosa: ay de mí. Cosa que los fariseos no dijeron, aún siendo Jesús santo, santo, santo. Hay un comentario de un autor que me encanta y que a veces descuidamos la santidad de Jesús, y es que él dice que la Biblia no dice que Jesús y Dios sean amor, 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 justicia, 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 o misericordia, 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 sino que Él es santo, santo, santo. Y por eso el pecado y Él no se pueden ver. Si los fariseos hubieran entendido quién es Jesús, lo único que podrían haber dicho es: ay de nosotros. Pero aquí hay algo bello, y es que Isaías ve a este Señor, quien es santo, 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 el Señor de los ejércitos, quien toda la tierra está llena de su gloria. Y en el versículo dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y esto es lo bello del carácter de Jesús, que a pesar de que Él aborrezca y se enfade ante el pecado, si nosotros vamos a Él, aquel que viene a mí no le echo afuera. Si los fariseos hubieran rebajado su orgullo, hubieran entendido quién es Jesús, no lo echa afuera. Y es aquí lo bello también del Evangelio, que Dios toma la iniciativa. Dios y Jesús no le dicen a Isaías: no seas tan melodramático, yo te amo tal y como eres. Pero tampoco le dice: gusano insolente,
¿Cómo te atreves a dirigirme la palabra? Y luego lo hace añicos. No, toma la iniciativa y lo limpia. Cuando uno reconoce su pecado, no como los fariseos, no está a la defensiva con Jesús y es capaz de decir, ay de mí, entonces vamos al resultado. Dice, a ver, dice el versículo 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí, cuando hemos recibido la regeneración de Jesús, cuando podemos decir, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pero heme aquí, ¿para qué? Heme aquí para venir los domingos, heme aquí para pasarlo bien, heme aquí, ¿para qué? Hay otro ay de mí que me encanta y se encuentra en 1 Corintios 9, si me queréis acompañar. Y es Pablo hablando, defendiendo su apostolado. En el versículo 14 del capítulo 9, 1 Corintios, dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan el Evangelio. No debemos tener esta doble vida como hacen los fariseos. Pero yo de nada, el versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo, en este capítulo, afirma que él no es libre. Él está entregado a la gran comisión como nosotros, que hemos recibido la regeneración de Dios, deberíamos estar. Y Pablo entiende algo precioso. Entiende que él fue pecador. En este pasaje concretamente no habla de su conversión, pero en otros sí. Pero él entiende que Jesús es santo, santo, santo y limpió a un hombre que no tenía que haber limpiado, pero lo hizo por amor, gracia y misericordia. Por eso él está entregado a la gran comisión. Y la gran comisión se basa en el gran mandamiento, en el primero y en el segundo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Pablo dice, no soy libre, porque me es impuesta necesidad de compartir esto con los demás. Y lo bello es que Pablo entendió que esos grandes mandamientos se basan en negarse a uno mismo. Y Pablo los cumple porque fue Dios en primera instancia quien se negó a sí mismo. Por eso, cuando se nos confronte el pecado, no podemos defendernos, debemos vivir el Evangelio. Lo único que podemos decir es, ay de mí, pero lo bello es que hallaremos gracia ante Jesús. Para concluir,
solo me gustaría dar una pequeña serie de ideas. Si tú estás a la mesa con Jesús y en algún momento se te ocurre esconder tu pecado, pues lo siento muchísimo, no lo vas a conseguir. Él es Rey de Reyes, Él es tres veces santo, Él tiene potestad para apuntar a nuestra hipocresía. Sin embargo, sabemos que si vamos a Jesús y confesamos nuestros pecados gritando, ¡ay de mí!, Él es fiel y justo para perdonar. Su amor inmerecido debería ser el combustible para que nuestro amor a Él y al prójimo nos haga gritar, ¡ay de mí!, si no predico el Evangelio. No como una carga, sino como Pablo dice en 1 Corintios 9, sino como una gloria de la cual nadie nos debería primar. En resumen, cuando uno conoce a Jesús y es regenerado y confesa que ay de mí, de mi pecado, entiende que vivir es Cristo, que ahora no tengo que vivir bajo un sistema de normas, no tengo que vivir bajo un falso yo, sino que vivo a la luz de lo que Jesús ha hecho. Para terminar, me gustaría que pongan una canción y voy a estar en la sala 206 con José Whitaker, por si necesitáis oración o por si necesitáis alguna anotación o aclaración de algo que he dicho o no he dicho. Que el Señor os bendiga a todos.